Si creciste en los 2000 y tuviste el DVD de Cars, hay algo que probablemente nunca te detuviste a pensar, pero que hoy, visto con otros ojos, cambia completamente la forma en la que lo recordás, y es que no era simplemente una película. No era como ahora, que abrís una plataforma, elegís algo en segundos y lo dejas de fondo mientras haces otra cosa. Antes no funcionaba así, antes ver una película era algo que realmente hacías, algo a lo que le prestabas atención desde el primer momento, incluso antes de que empiece. Porque todo empezaba mucho antes de ver la película en sí. Empezaba cuando ibas a buscar la caja del DVD, esa caja que seguramente ya estaba un poco gastada, con la portada que reconocías al instante, con Rayon que en adelante, brillante, llamativo, como invitándote a verla otra vez. La agarrabas, la abrías con ese pequeño sonido del plástico, sacabas el disco con cuidado, evitando tocar la parte de abajo para no rayarlo, y en ese momento ya estabas metido en la experiencia, aunque todavía no hubiera empezado nada. Después venía ese pequeño ritual de siempre. Ir hasta el reproductor, abrir la bandeja, poner el disco, cerrarla y sentarte. Y algo muy importante pasaba ahí, algo que hoy prácticamente desapareció: la espera. Porque no era instantáneo, no era tocar un botón y que todo empiece al segundo. Había unos segundos en los que no pasaba nada, o casi nada, y sin embargo esos segundos hacían que todo se sintiera más importante, más preparado, como si realmente estuvieras a punto de ver algo que valía la pena. Y cuando finalmente empezaba, no lo hacía con la película directamente. Aparecían logos, animaciones, sonidos que hoy en día todo el mundo saltearía sin pensarlo, pero que en ese momento formaban parte de la experiencia. No te molestaban, no querías sacarlos, porque eran como la introducción a algo más grande. Era el momento en el que te acomodabas, en el que dejabas de hacer otras cosas y te concentrabas en lo que ibas a ver. Y después de todo eso, llegaba el menú. Y acá es donde el DVD de Cars empezaba a demostrar que no era un DVD cualquiera. Porque no era una pantalla simple con opciones. Era como entrar directamente en Radiador Springs, con música, con ambiente, con movimiento. No era algo estático, no era algo frío. Tenía vida. Y sin darte cuenta, ya estabas entretenido incluso antes de empezar la película. Con el control remoto ibas cambiando opciones, y cada movimiento tenía su sonido, su pequeña respuesta. Era algo simple, pero también era algo que te hacía sentir parte. No era tocar una pantalla y listo, era elegir, era moverte, era interactuar, aunque sea de una forma básica. Y eso hacía que todo se sienta distinto, más cercano, más real. Pero lo más interesante de todo es que el DVD no estaba hecho solamente para que veas la película y nada más. Estaba pensado para que te quedes, para que explores, para que vuelvas más de una vez. Porque si en vez de ir directo a reproducir película te tomabas un momento para mirar alrededor, empezabas a darte cuenta de que había mucho más de lo que parecía. Extras, contenido adicional, cosas que en ese momento quizás no valorabas del todo, pero que hoy prácticamente desaparecieron. Y eso es lo que hace que el DVD de Cars sea tan especial cuando lo miras en retrospectiva. No es solo la película, que ya de por sí es recordada por mucha gente, sino todo lo que la rodeaba, todo lo que la acompañaba y que hacía que la experiencia sea mucho más completa. Porque no terminaba cuando terminaba la historia. Podías seguir, podías explorar, podías descubrir cosas nuevas cada vez que lo ponías. Y cuando comparas eso con cómo consumimos contenido hoy, es donde realmente se nota la diferencia. Porque ahora todo es rápido, inmediato, pensado para que elijas algo y pases a lo siguiente sin pensarlo demasiado. No hay ese proceso, no hay esa preparación, no hay ese momento previo que te mete de lleno en lo que estás por ver. Todo está hecho para ser práctico, pero en ese proceso se perdió algo importante. Se perdió esa sensación de que ver una película era algo especial. Y por eso, cuando volvés a pensar en el DVD de Cars, te das cuenta de que no era solo un recuerdo más de la infancia. Era algo que estaba hecho con una intención distinta, con más detalles, con más cuidado, pensado para que no sea solo contenido que consumís y listo, sino algo que realmente vivís. Y lo más loco es que en ese momento no lo notábamos, porque era normal, porque era lo que había, porque no teníamos con qué compararlo. Pero ahora que todo cambió, ahora que todo es diferente, es cuando realmente te das cuenta de lo que era. Y ahí es donde aparece la pregunta más interesante de todas. ¿Y si el DVD de Cars era mucho mejor de lo que recordamos?
Pero antes de todo hay que saber qué es un DVD, porque aunque hoy parezca algo obvio o incluso antiguo, en su momento era una de las formas más importantes de consumir contenido. Un DVD, que significa Digital Versatile Disc, era básicamente un disco físico donde se almacenaban películas, series, juegos y otro tipo de contenido multimedia. Era como una evolución del VHS, pero mucho más avanzado, con mejor calidad de imagen, mejor sonido y, lo más importante, muchas más posibilidades. A diferencia de lo que tenemos hoy, donde todo está en internet y puedes acceder a cualquier cosa en segundos, el DVD era algo que tenías que tener físicamente. Si no tenías el disco, no podías ver la película. Y eso ya cambiaba completamente la forma en la que consumías contenido, porque lo hacía más limitado, pero también más valioso. No tenías miles de opciones para elegir en un catálogo infinito, tenías lo que tenías, y eso hacía que lo aproveches mucho más. Pero lo que realmente hacía especial al DVD no era solo que pudiera reproducir una película, sino todo lo que permitía hacer además de eso. Porque un DVD no era simplemente darle play y listo. Tenía menús interactivos, donde podías elegir escenas, cambiar idiomas, activar subtítulos y, en muchos casos, acceder a contenido extra. Y esto es clave, porque es algo que hoy en día prácticamente desapareció o quedó muy reducido. También hay que tener en cuenta que el DVD funcionaba con reproductores específicos, ya sea una consola, un reproductor de mesa o incluso una computadora. Eso hacía que el momento de ver una película sea más intencional, porque requería que prepares todo para hacerlo. No era algo automático ni instantáneo como ahora. En resumen, el DVD no era solo un formato, era una forma distinta de consumir contenido. Una forma más lenta, más limitada, pero también más completa. Y justamente por eso, cuando hablamos del DVD de Cars, no estamos hablando solo de una película en un disco, sino de todo un sistema que permitía que esa experiencia sea mucho más rica de lo que hoy estamos acostumbrados. Y después de saber qué es el DVD, hay una parte que casi nadie recuerda con detalle, y sin embargo era lo primero que veías cada vez que ibas a ver la película: la caja. Porque antes de poner el disco, antes del menú, antes de todo, lo primero que tenías en las manos era eso, la caja del DVD. Y aunque en ese momento parecía algo simple, algo sin mucha importancia, hoy te das cuenta de que también formaba parte de la experiencia. La parte de adelante, por ejemplo, estaba hecha para llamar la atención al instante. Tenías a Rayon Kane ocupando prácticamente toda la portada, bien grande, con colores fuertes, brillantes, imposible de ignorar. No era una imagen cualquiera, estaba pensada para que la reconozcas desde lejos, para que se destaque entre otras películas. Y si eras chico, como en muchos casos, probablemente ni leías el título completo. Veías Kane, y listo, ya sabías que querías esa. Pero si dabas vuelta a la caja, ahí es donde empezaba otra parte interesante que, en su momento, casi nadie le prestaba atención. La parte trasera estaba llena de información. Imágenes de la película, una pequeña descripción de la historia, y sobre todo, una lista de todo lo que traía el DVD. Era como una promesa de lo que ibas a ver. Te mostraba escenas llamativas, momentos importantes, y trataba de convencerte de que esa película valía la pena. Y lo más curioso es que, aunque todo eso estaba ahí, la mayoría de nosotros no lo leía. Especialmente de chicos. No te importaban los detalles técnicos, ni los idiomas, ni los subtítulos. Tampoco te detenías a analizar los extras que decía que incluía. Simplemente confiabas. Veías la portada, te gustaba, y listo. Pero esa información seguía estando ahí, formando parte de la experiencia sin que te des cuenta. Además, dependiendo de la versión, algunas copias del DVD de Cars venían con una funda de cartón por encima de la caja plástica. Y eso, aunque parezca mínimo, le daba una sensación diferente. Era como algo un poco más especial, más completo. Sacabas la funda, veías la caja adentro, y era como abrir algo dentro de otra cosa. Un pequeño detalle que sumaba. Después estaba el interior, que era bastante simple, pero igual tenía su encanto. Abrías la caja y encontrabas el disco, con el diseño de Cars impreso, que ya de por sí era llamativo. A veces había algún folleto, aunque no siempre, pero lo importante era el disco. Ese objeto físico que contenía todo. Y de nuevo, eso cambia mucho la forma en la que lo vivías, porque no era algo digital, no era algo que aparecía en una pantalla de la nada. Era algo que podías tocar, ver, guardar. Y aunque hoy pueda parecer básico, en ese momento tenía valor.
Porque era algo tuyo, algo que estaba ahí, en tu casa, disponible cuando quisieras, pero que al mismo tiempo sentías que tenías que cuidar. Y también hay algo importante que decir, y es que el DVD de Cars no era la edición más compleja o más cargada que existía. No era un paquete enorme con múltiples discos o cosas súper exclusivas. Era relativamente simple. Pero eso no le quitaba valor. Porque lo tenía bien presentado. Y lo más importante, cumplía con su función de darte una experiencia completa. Y quizás por eso hoy se recuerda tanto. Porque no necesitaba ser exagerado ni tener 1000 cosas para destacarse. Con lo que ofrecía, ya era suficiente para que lo disfrutes, para que lo vuelvas a usar, para que lo tengas presente. Al final, la caja del DVD no era solo un envase. Era la puerta de entrada a todo lo demás. Era lo primero que veías, lo que te llamaba, lo que te convencía. Y aunque en su momento no lo analizabas, estaba cumpliendo su función todo el tiempo. Porque incluso antes de poner la película, la experiencia ya había empezado. Y después de poner el DVD, esperar unos segundos y ver cómo empezaba a cargar, llegaba un momento que hoy parece simple, pero que en ese entonces era clave. El menú. Pero no cualquier menú, porque el del DVD de Cars no era una pantalla común con opciones aburridas. Era algo completamente distinto, algo que, sin exagerar, ya formaba parte de la experiencia de la película. Porque cuando aparecía el menú, no sentías que estabas en una interfaz o en algo técnico. Sentías que ya estabas dentro del mundo de Cars. Todo estaba ambientado como Radiator Springs, con música, con movimiento, con ese estilo tan particular de la película que hacía que, incluso sin haber empezado, ya te sintieras parte de ese universo. No era una imagen estática con botones, era un espacio con vida, con detalles, con intención. Y eso es algo que hoy prácticamente desapareció. Hoy los menús son rápidos, simples, pensados para que entres, elijas algo y listo. No están hechos para que te quedes, ni para que los explores. En cambio, el menú del DVD de Cars estaba diseñado justamente para lo contrario, para que te tomes tu tiempo, para que navegues, para que mires un poco más allá de lo básico. Con el control remoto ibas pasando por las opciones, y cada una tenía su pequeño detalle. No era simplemente mover un cursor, era como interactuar con el propio menú. Había sonidos, pequeñas animaciones, respuestas visuales que hacían que todo se sienta más dinámico. Y aunque hoy pueda parecer algo mínimo, en ese momento hacía una gran diferencia, porque no estabas simplemente eligiendo algo, estabas participando, aunque sea de una forma muy simple. Además, había algo interesante, y es que el menú no te apuraba. No había esa sensación de elegir rápido y seguir. Podías quedarte ahí el tiempo que quisieras. Podías dejar la música de fondo, mirar los detalles, cambiar de opción sin apuro. Era un espacio en el que podías estar, no solo algo por lo que pasabas. Y eso generaba algo que hoy casi no existe cuando consumimos contenido: permanencia. Porque no todo estaba diseñado para ser rápido. Algunas cosas estaban hechas para disfrutarse con tiempo. Y el menú del DVD de Cars era exactamente eso, una pequeña antesala que ya te entretenía por sí sola. Pero lo más importante es que ese menú no estaba desconectado de la película. No era algo aparte. Era una extensión del mundo de Cars. Los colores, los sonidos, el estilo visual, todo estaba alineado con lo que después ibas a ver. Entonces, cuando finalmente apretabas reproducir, no era que empezabas de cero. Ya estabas dentro. Ya estabas metido en ese ambiente. Y eso cambia completamente la forma en la que vivías la película. Porque no empezaba de golpe. Empezaba desde antes, desde el momento en el que aparecía ese menú. Y sin darte cuenta, ya estabas preparado, ya estabas enfocado, ya estabas en ese mundo. Hoy eso no pasa. Hoy todo empieza y termina de forma mucho más directa. No hay transición, no hay introducción, no hay ese momento previo que te mete en la experiencia. Todo es más práctico, sí, pero también más plano. Más olvidable. En cambio, ese menú, por más simple que parezca hoy, tenía algo especial. Tenía identidad. No era intercambiable con otro. No era genérico. Era único, como el propio DVD. Y eso hacía que lo recuerdes, incluso años después, aunque no te acuerdes exactamente de cada detalle. Porque al final, no se trata solo de lo que hacía, sino de cómo te hacía sentir.
Y el menú del DVD de Cars lograba algo que hoy es muy difícil. Te hacía disfrutar incluso antes de que empiece la película. Y cuando algo logra eso, ya no es solo un menú. Pero si hay algo que realmente hacía especial al DVD de Cars, algo que lo diferenciaba de casi cualquier forma de ver contenido hoy en día, eran los extras. Y no estamos hablando de esas cosas que ves una vez y nunca más. Estamos hablando de contenido que, en muchos casos, era casi tan interesante como la propia película, y que estaba ahí, medio escondido, esperando a que alguien se tome el tiempo de explorarlo. Porque cuando eras chico, lo más probable es que hayas hecho lo mismo que todos. Ibas directo a reproducir película y listo. Pero el DVD tenía mucho más que eso. Y el que se quedaba un rato más, el que empezaba a investigar un poco, se daba cuenta de que había todo un mundo dentro de ese mismo disco. Por ejemplo, estaban las escenas eliminadas. Y esto ya de por sí era algo que llamaba mucho la atención, porque no eran cualquier cosa. No era contenido sin importancia. Eran partes de la película que no llegaron a la versión final. Y eso hacía que te preguntes cosas. ¿Por qué la sacaron? ¿Cómo habría cambiado la historia si estaban incluidas? Y sin darte cuenta, empezabas a ver la película de otra forma, no solo como espectador, sino como alguien que entendía que había decisiones detrás. Y eso, para un chico, era algo completamente nuevo. Porque de repente descubrías que las películas no eran algo fijo, algo que simplemente existía, sino que había versiones, cambios, ideas que iban y venían. Y todo eso estaba ahí, dentro del DVD. Pero no terminaba ahí. También estaban los detrás de cámaras. Y esto es algo que hoy parece normal, pero en ese momento no lo era tanto. Ver cómo se hacía una película animada, cómo trabajaban los creadores, cómo se construía todo ese mundo desde cero, era algo que te abría la cabeza. Porque pasabas de ver solo el resultado final a entender un poco del proceso. Y eso generaba algo muy importante: apreciación. Empezabas a valorar más lo que estabas viendo, porque entendías que no era algo simple. Había tiempo, trabajo, ideas, personas detrás de todo eso. También había cortos animados, que muchas veces eran como pequeñas historias dentro del mismo universo o cosas totalmente distintas pero igual de entretenidas. Y esto sumaba todavía más, porque no era solo contenido extra, era más entretenimiento. Era como tener más de lo que te gustaba, sin tener que buscar en otro lado. Pero hay algo que hace que todo esto sea todavía más interesante, y es que no estaba organizado de forma obvia. No era todo directo, fácil de encontrar en un segundo. A veces tenías que meterte un poco más, explorar, probar opciones, incluso encontrar cosas casi por accidente. Y eso hacía que descubrir algo nuevo dentro del DVD se sienta mucho más especial. No era como ahora, que todo está a la vista, ordenado, listo para consumirse rápido. Antes había un pequeño componente de exploración. Y ese detalle, aunque parezca mínimo, cambiaba completamente la experiencia. Porque no solo consumías contenido, lo descubrías. Y eso hacía que vuelvas. Porque siempre existía la posibilidad de que haya algo que no viste, algo que te perdiste, algo que podías encontrar la próxima vez. Y esa sensación de quizás hay algo más mantenía vivo el interés. Además, todo esto hacía que el DVD dure mucho más en el tiempo. No era algo que veías una vez y ya está. Podías volver días después, semanas después, y seguir encontrando cosas. Volver a ver una escena eliminada, mirar otra vez un detrás de cámaras, o simplemente navegar por los extras sin un objetivo claro. Y eso es algo que hoy prácticamente no pasa. Hoy consumís algo y pasás a lo siguiente. No hay ese incentivo de quedarte, de explorar, de volver a lo mismo. En cambio, el DVD de Cars estaba diseñado para eso. Para que no sea algo rápido. Para que no se termine en una sola sentada. Para que cada vez que lo pongas, haya algo más. Y lo más curioso de todo es que en ese momento no lo valorábamos del todo, porque era lo normal. Pensábamos que todos los DVDs eran así, que siempre iba a existir ese tipo de contenido, que era parte estándar de cualquier película. Pero no. Con el tiempo, todo eso fue desapareciendo. Y ahora que no está, es cuando realmente te das cuenta de lo importante que era. Porque los extras no eran un agregado. Eran una parte fundamental de la experiencia. Eran lo que hacía que el DVD no sea solo una forma de ver una película, sino algo mucho más grande.
Y antes de terminar, hay algo que me parece importante contar, porque más allá de todo lo que hablamos en el video, al final esto no es solo una comparación o una idea general, también tiene que ver con experiencias reales, con momentos que viviste sin darte cuenta y que con el tiempo terminan teniendo mucho más valor del que parecían en ese momento. En mi caso, todo esto me lleva directamente a un recuerdo bastante claro. Era más o menos por el 2014, yo era muy chico, tendría unos 3 o 4 años, y había un lugar al que íbamos bastante seguido donde vendían DVDs y también juegos de Play 2. Era de esos locales medio simples, llenos de cajas, con películas por un lado y juegos por el otro, todo bastante mezclado, pero que para mí en ese momento era como un lugar enorme lleno de cosas para elegir. Y cada vez que íbamos, se repetía más o menos lo mismo. Mis padres elegían algunas películas para ellos, y a mí siempre me elegían 2. Y para mí eso era suficiente, porque no necesitaba más. Con 2 películas ya tenía para días. Una de esas, obviamente, era Cars. Eso casi nunca cambiaba. Siempre volvía a elegirla, aunque ya la hubiera visto muchas veces. Pero la otra era distinta. Y acá viene algo que hoy me parece bastante gracioso. Porque muchas veces terminaba eligiendo cosas que no eran realmente lo que yo pensaba que eran. Por ejemplo, había una película que se llamaba algo como Little Cars o La Gran Corrida. Y sí, suena raro, medio sospechoso incluso, pero ese era el nombre. Y claramente no era la misma calidad ni el mismo tipo de película que Cars, era como una copia, una versión alternativa, de esas que imitan a la original. Pero en ese momento yo no lo veía así. Para mí era lo mismo. Yo pensaba que todo eso formaba parte del mismo mundo, que todo era Cars de alguna forma. No hacía esa diferencia que hoy es obvia. Y no solo me pasaba con las películas, también me pasaba con los juegos. No entendía bien la diferencia. Para mí, todo lo que tuviera a Cars era lo mismo. Pensaba que eran como otras versiones, otras historias, como si fueran más películas para ver. Y eso también tiene algo especial, porque muestra cómo percibías las cosas en ese momento. Pero volviendo al DVD de Cars, que era el que realmente importaba, lo veía muchísimo. No era algo que veía una vez y listo. Lo repetía constantemente. Una y otra vez. Y eso generaba algo bastante simple pero bastante gracioso. Mis padres terminaban entregando tarde las películas, por mi culpa. Porque claro, yo no quería devolverla. Quería seguir viéndola. Y en esa época no era como ahora, que podés ver algo cuando quieras. Si devolvías el DVD, se iba. Ya no estaba más. Entonces cada día extra que lo tenías, era una oportunidad más para verlo. Y yo aprovechaba eso al máximo. Hasta que en un momento pasó algo que hoy lo pensás y es bastante curioso. El dueño del lugar, que ya veía que siempre pasaba lo mismo, que siempre terminábamos retrasándonos por la misma película, decidió hacer algo distinto. Nos permitió copiar la película en un disco limpio. Creo que era un Blu-ray o algo parecido. Y eso, en ese momento, fue como una solución perfecta. Porque a partir de ahí, ya no había que devolver nada. Ya no había límite, ya no había tiempo, la película simplemente quedaba, y eso hizo que la vea todavía más. Y capaz en ese momento no lo pensabas demasiado, era simplemente cómodo, era práctico. Pero hoy, cuando lo miras en retrospectiva, te das cuenta de lo que significaba. Porque no era solo tener la película, era tener algo que realmente usabas, algo que formaba parte de tu rutina, algo a lo que volvías constantemente. Y eso conecta con todo lo que hablamos en el video. Porque no era solo Cars como película. Era todo lo que la rodeaba. Era el lugar donde la conseguías, el momento de elegirla, la emoción de llevarla a casa, el hecho de verla una y otra vez, incluso el problema de tener que devolverla. Todo eso formaba parte de la experiencia. Y por eso queda tan marcado. Porque no era algo rápido, no era algo que pasaba y ya está. Era algo que se repetía, que se mantenía en el tiempo, que formaba parte de tu día a día sin que te des cuenta. Y incluso esas cosas raras, como confundir juegos con películas o ver copias como si fueran parte del mismo universo, también suman a ese recuerdo. Porque hacen que todo sea más genuino, más propio de esa edad, más real. De hecho, si quieren, en algún momento puedo hacer un video hablando específicamente de The Little Cars o La Gran Corrida, porque es una de esas cosas que probablemente muchos vieron, pero pocos recuerdan bien qué era. Pero bueno, volviendo a lo importante, al final todo esto no se trata solo de analizar un DVD o compararlo con cómo vemos contenido hoy.
Se trata de entender por qué lo recordamos de la forma en la que lo recordamos. Porque no era solo lo que veías. Era todo lo que pasaba alrededor. Y eso, es lo que hace que todavía hoy tenga sentido hablar de algo tan simple como un DVD.